saludándolos en este nuevo año y tratando hoy un tema supremamente importante que suelo decir que lo debieran o lo debiéramos dar siquiera 2 veces al año. Dios te creó para el propósito, el sentido, el para qué de la vida, lo más trascendental que debe descubrir el ser humano. ¿Saben cuál es la gran tragedia del mundo de hoy y de muchos que mueren? Que pasan por este mundo sin saber a qué vinieron, para qué nos crearon, para qué nos hicieron, cuál es el fin, la finalidad, si sí la estamos cumpliendo y estamos viviendo como el que nos creó quiere que vivamos. Esa es la gran tragedia, decía un ateo Bertrand Russell. Hay que partir de que Dios existe, porque si no, buscar un propósito en la vida no tendría sentido. Hay que partir de que Dios existe. No sé si creas o no creas, ojalá que sí, porque es que nadie se creó a sí mismo y solo el para qué nos creó. Dios te creó para, como voy a titular esta reflexión, lo encontramos a los pies de Él, escuchándolo a Él, como decía una de las lecturas de este domingo, de uno de los domingos de inicio de año casi siempre, cuando sentía ese llamado Samuel, que creía que era Elí quien lo llamaba, y Elí le decía: yo no te he llamado, era el Señor. 3 veces lo llamó, 3 veces nos llama, ayer, hoy y siempre. A cada instante nos está llamando. Hay que responder como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, porque si no nos va a pasar lo mismo que a mucha gente, viviendo o mejor sobreviviendo, con vidas prestadas, con vidas arruinadas, con vidas sin sentido, con una tristeza profunda, con una depresión enorme, con ganas de morir, como hoy tantos están acudiendo al suicidio por falta de sentido, por falta de encontrar ese para qué que me afirme y me dé la fuerza para seguir caminando aún en medio de todas las dificultades, porque como dice por allá la escritura, los planes del hombre en el corazón son muchos, pero son los propósitos de Dios los que prevalecen. Sí, está bueno tener sueños, desear casa, carro y beca, pero tiene que haber algo más que nos mueva y nos impulse en medio de esta vida. Que diga, como suelo decir cuando va uno a un espectáculo muy bueno: justificó haber venido, se libró la boleta. Cuando en un partido hay un gol en el último minuto, la alegría es tremenda. ¿Estás salvando tu vida? ¿Estás viviendo con un propósito? ¿Eres completamente feliz? Porque de antemano les adelanto y nos adelantamos. Dios nos creó para ser completamente felices. Sí, sí. Dios no hizo al ser humano para la desgracia. Ya lo decía desde el profeta Jeremías: tengo para ti un porvenir de esperanza, no de dolor y de sufrimiento. Esas son cosas relativas que llegan en la vida, pero lo principal: tengo para ti un porvenir de esperanza. Dios no creó al ser humano para vivir llorando y gimiendo en este valle de lágrimas. No, nos creó para ser felices, pero esa felicidad, aún con Él, la podemos vivir en medio de la muerte, de la enfermedad, de la crisis, de la separación, del duelo afectivo, de tantas realidades que son inherentes a la vida, porque hay cosas que no podemos controlar. Tenía por allá una reflexión ahí en Instagram y aquí en el canal, en el suero espiritual, se llama el principio 90-10. 10% de lo que nos sucede no lo podemos controlar, pero sí el 90%, la manera como reaccionamos a esas situaciones. Y solo con Dios podemos reaccionar diferente. Solo con la ayuda de su espíritu podemos mirar las cosas de una manera distinta y seguir caminando y levantarnos aún en medio de la desgracia. Dios no prometió: vengan conmigo y nunca van a sufrir. Jesús no prometió eso. Es más, en la escritura lo hemos mencionado, dice: en el mundo tendréis tribulación, persecución, enfermedad, pandemias, pestes, pero ánimo,
Yo he vencido al mundo y ustedes conmigo son más que vencedores. Pero ese para qué es fundamental, repito, descubrirlo. Y hay que partir de un gran presupuesto, de que fuimos creados por amor. Sí, usted que me escucha, que cree que es un error, un accidente, que nunca debió haber nacido, que yo no he hecho sino hacer sufrir a mis padres, a mis hermanos, que yo no aporto en la sociedad. Absolutamente todos fuimos creados por amor y todos somos absolutamente valiosos y Dios no crea por crear. Ve, hoy amanecí con ganas de crear. Voy a crear 4 a 1, sí los voy a mandar con cáncer, No, no, no. Cuando creó al hombre vio que estaba muy bien hecho. Grábate eso, porque si no partimos de esa identidad de que somos valiosos como hijos de Dios y que lo que importa, ojo, no es lo que los demás piensen o el mundo, sino lo que Dios piensa de nosotros, nunca vamos a buscar un sentido y un propósito. Nunca vamos a encontrar el para qué, porque vamos a estar diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Yo para qué me esfuerzo? Yo no valgo. A mí nadie me quiere, todos me odian, como dice el disco. No, 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 el tema musical, no, no. Partamos de que fuimos puestos en el vientre de nuestra madre por amor de un Dios Padre perfecto. Fuimos pensados antes de, y Dios crea al ser humano con un propósito, para algo. Repito, las añadiduras que tanto buscamos y en las que nos desgastamos son secundarias. Lo único absoluto es el amor de Dios en nuestra vida. Todo lo demás es relativo. O como cuando decimos, solo hay un pan necesario en medio de nuestra vida. El pan es lo que calma nuestra necesidad. El pan vivo bajado del cielo, Jesucristo. Todo lo demás es secundario. Sí, sí. ¿Qué se lleva el ser humano de acá cuando parta? No, es que tenía mucha plata. Háganle busquen un mausoleo bien grande y le ponen ahí el Mercedes. Ay, él quería tanto ese Mercedes y ese Rolls Royce y esos dólares. Ahí quedan, ahí quedan. Si habéis resucitado con Cristo, aspirad a las cosas de arriba, que no se corroen, no se pudren, ni se las pueden robar. Todo lo otro es relativo. ¿Cómo necesitamos encarnar para descubrir ese para qué en nuestra vida? Eso que Jesús nos dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Busquen primero el reino de Dios, que es Dios mismo. Busquen primero a mi papá y a mí, que soy su hijo. Déjense guiar por el Espíritu y todo lo demás yo se los doy por añadiduras. Y las añadiduras que Dios da son el 100 por 1. Son las mejores. Pero entonces uno no cree. Por eso en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17, de lo que vamos a partir y después vemos esos propósitos específicos, dice, mirad atentamente cómo vivís. Mirad atentamente cómo estás viviendo. Y entonces viene la pregunta, ¿estás siendo cuidadoso con tu vida? ¿Estamos siendo cuidadosos con nuestra vida? Cuidamos, como le decía Salomón a su hijo, cuida tus ojos, tu lengua, tus oídos, tu corazón y tus pies. ¿Por qué? Porque te pueden llevar por caminos que no son. Porque puedes poner tu mirada en lo que perjudica y daña tu vida. Porque puedes escuchar más al mundo, como decía ahora, en tu identidad, y no lo que Dios piensa de ti. Y cuida tu lengua. El hombre es esclavo de lo que habla y dueño de lo que calla. ¿Hablo para alabar, bendecir y agradecer o para maldecir, juzgar y condenar? Mirad atentamente cómo estás viviendo. Hay que hacer altos y revisar. ¿Estoy viviendo como si tuviera un propósito? ¿Estoy caminando de la mano de Dios? Estoy cuidando no solo el planeta, sino mi vida, la de mi familia y la de mis hijos. Y continúa así Efesios 5 del 15 al 17. No vivan como necios, sino como sabios. Segunda pregunta.
estar viviendo como sabio con sentido o como insensato. Insensato es el que no tiene un sentido. ¿Recuerdan la frase del salmista que cada rato reflexionamos? Señor, enséñame a contar mis días, primer punto, cómo estar viviendo para tener un corazón sensato, un corazón sabio. ¿A qué te sabe la vida en este instante? ¿Hay solo amargura, dolor y tristeza? ¿O hay sabor de felicidad, de alegría, de gozo, de júbilo, a pesar de lo que estés pasando? A pesar de la enfermedad, del diagnóstico que te dieron, de la crisis económica, de que llegaste al trabajo y te dijeron pase a la oficina y caso real aquí en mi unidad, después de 20 y pico tantos años, no, se te acabó el trabajo. ¿A qué te sabe tu vida? Porque es que si el sabor lo buscamos en las cosas distintas a Dios, tarde o temprano se transforma en amargura nuestra vida. Sabiduría, ese don del Espíritu Santo, mirar las cosas desde el corazón de Dios, como nos hace falta. Pero a veces lo que vemos es insensatez. No, ahí vamos viviendo, no, ahí nos vamos yendo, lo que vaya llegando, lo que vaya sucediendo. Efesios, aprovechando el tiempo presente y las oportunidades. ¿Estás aprovechando al máximo el tiempo que Dios te dio? ¿Estamos aprovechando al máximo el tiempo que estamos viviendo? ¿En qué se nos va el día? En la escritura hablan del rey Ezequías, rey desde los 25 años y gobernó 29 años y después le cayó una enfermedad terminal. El profeta Isaías fue y le dijo, ya vas a morir, estás muerto. Y él pidió a Dios 15 años más. Y el Señor escuchó su oración, porque Ezequías fue un rey que vivió en todo haciendo la voluntad de Dios. Y por eso agrega la escritura, tuvo éxito en todo. Tuvo éxito en todo. Estamos aprovechando el tiempo presente y las oportunidades. Aprovechas cada oportunidad para hacer el bien. Si Dios revisara tu tiempo anterior, ¿qué encontraría? Encontraría motivos para alargar y darte 15 años más. Y es muy lindo porque le dice cuando le da esos 15 años, le dice, aprovecha para arreglar tus asuntos familiares. Es decir, para poner nuestro corazón, nuestro interior y nuestra vida en orden. Aprovechen el tiempo presente y las oportunidades. No hay sino esta vida, el hoy, lo que tanto decía Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El tiempo de convertirse es hoy. El tiempo de abrirle el corazón a Dios es hoy. Y uno vive aplazando. Uno vive diciendo mañana. El mañana no existe. El ayer ya pasó. El único día con que contamos es en este instante en que estamos escuchando. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La voz de Dios que nos llama, como siempre, a la conversión, a la alegría, a la felicidad, a la esperanza, a retomar y a ordenar el camino, a organizar la vida, porque no sabemos cuándo va a terminar. Aprovechen cada oportunidad, aprovechen el tiempo presente y las oportunidades. No actúen sin pensar. No actúen sin pensar como lo hacemos con tanta frecuencia. Es decir, aprovechemos cada oportunidad que tengamos para hacer el bien. No actúen sin pensar, sino procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y por eso esta reflexión, porque es que la vida se nos va en añadiduras. ¿Cómo vas? Trabajando ahí, viendo a ver si saco unas vacaciones, a ver cuándo tal cosa. Se nos va y se nos gasta en lo que no es. Y después terminamos en la vejez renegando, vida por tal y par cual, fue que fui muy de mala, no, fue que no adquiriste sensatez, no aprovechaste el hoy de cada día que el Señor te regaló y te dedicaste a hacer con tu vida lo que no era. Es como cuando yo cojo un reloj y empiezo a sacudir los muebles con él, lo daño porque el reloj no fue hecho para eso. Tu vida fue hecha para algo. Y nos va a ir mostrando el Señor para qué. Y si la uso para lo que no es, la destruyo y termino ¿qué? No en dulzura, gozo y alegría,
sino en felicidad, amargura y tristeza, y a veces contemplando, como hoy sucede con tantas personas, con ese índice aumentado como está, el suicidio. No, no, Dios no se desdice de ti que te creó. Aprendamos a escucharlo, esa lectura, profeta Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y nos agrega 2 Timoteo 2:21, escuchando al Señor diciendo, si nos mantenemos libres de pecado, seremos unos instrumentos de Dios para usarnos, para alcanzar los propósitos más elevados, y uno a medida que le abre espacio al Señor, se mantiene más en gracia y empieza ese proceso de conversión que dura toda la vida, que dura toda la vida. Vuelvo y te pregunto antes de entrar expresamente en eso, en ese querer de Dios para la vida de todos nosotros, sus hijos amados, porque nos ama, tal y como somos. Estás teniendo cuidado con tu vida. Estás viviendo sabiamente, sabe a algo tu vida. ¿Estás aprovechando el hoy que te regala el Señor? ¿O estás desperdiciando tu tiempo? Porque si no, ¿para qué te va a dar el Señor 15 años más? No vale la pena. ¿Estás aprovechando al máximo el tiempo? ¿O eres como el que dice en una entrevista de trabajo, ¿usted qué hace en la mañana? Y dijo, nada, y en la tarde, descanso. ¿O vos qué haces? Nada, y vos, el ayudante. En verdad esta vida es muy cortica, uno de joven cree que tiene mucho tiempo, pero cuando menos piensa, se senta y la salud ahí en veremos. Dios te creó y nos creó primero, quiere ocupar todo el espacio de nuestro corazón. Quiere primero ser el centro de nuestra vida. Quiere ser lo único absoluto en nuestra vida. Quiere ser el que domine y controle nuestra vida. Si lo dejamos. Hemos dicho en otras reflexiones, el ser humano nunca cambia. El único que cambia al ser humano es Dios cuando el ser humano lo deja. Quiere ocupar, repito, primer gran propósito, primer querer de Dios para nuestra vida, ser el centro de nuestro corazón. Y entonces viene la pregunta, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en el centro de tu corazón? Y detrás de este primer gran propósito y querer de Dios está el Shema. Escucha Israel y cuida de practicar lo que te hará feliz. Estamos hablando de felicidad, de vida en abundancia, de vida plena. Amarás al Señor tu Dios, dejémoslo hasta ahí, ahora en otro punto vemos el resto. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro intelecto, con todo, porque es lo que verdaderamente nos va a dar plenitud y vida. Vuelvo y te pregunto, ¿qué hay en el centro de tu corazón? ¿A qué le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo? Dios no quiere ser una añadidura, Dios no quiere ser un adorno en lo que tantas veces se nos convierte Dios. ¿Y qué es un adorno? Algo que estamos cambiando de sitio frecuentemente. Es una añadidura. Y es muy fácil saber si algo ha desplazado a Dios del centro de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque si ponemos a alguien distinto o a algo distinto en el centro de nuestro corazón, ¿llegan qué? La angustia, la preocupación, el estrés, el pánico, la desesperanza, el llanto, todo eso que usted y yo hemos experimentado cuando nos dedicamos a utilizar la vida para lo que no es. Si Dios está en el centro de nuestro corazón, ¿y qué hay que hacer para eso? Abrir. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y cenar es entrar en intimidad con el Señor y decir que Dios entra al corazón. La definición de Dios, capítulo 4, versículo 8, primera carta de Juan es amor. Es que entra el amor. Y si el amor entra,
sale todo lo que usted y yo hemos dejado entrar ahí, que nos roba la paz, que nos trae miles de cosas. Eso se llaman los ídolos. ¿Y cómo sé que Dios está en el centro? Porque aún en medio de la tormenta duermo en calma y en paz. ¿Recuerdan ese texto precioso de la tempestad calmada? Los discípulos, y no te importa que perezcamos y vamos a morir, y el agua negaba la barca y parecía que se iba a hundir, y Jesús durmiendo. Es que solo durmiendo en los brazos de Dios Padre experimentamos lo que dice la Escritura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no nos la roba el mundo. Pero ponerlo en el centro del corazón no es fácil. Hay que desacomodarnos. Hay que ir mirando qué prioridades tenemos. Hay que ir mirando qué es lo primero en nuestra vida. Hay que ir mirando a qué es lo que le dedicamos más tiempo, porque si dejamos llenar el corazón de ídolos, el ídolo tiene pies de barro y nos roba la angustia y nos quita la preocupación. Nos deja, llenos de preocupaciones. Por eso es que Dios quiere habitar, por eso es que el reino de Dios está donde en nuestro interior, Dios mora en nuestro interior. Tomemos conciencia de que Él nos habita y que sea lo primero y fundamental. Si Dios y el Señor nos pregunta hoy, ¿qué es lo primero en tu vida que responderías? Tú, Señor, ojalá. Ojalá buscáramos, como les decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando giramos la mirada de los problemas a Jesús, es porque Él está siendo el centro. Cuando dedicamos más parte de nuestra vida a orar, a hablar con Él, a estar con Él, es porque está empezando a ocupar el centro de nuestro corazón. Y ojo, otra manera de mirar. Primero, esa paz. Segundo, las decisiones que tomamos, porque el corazón es el centro de las decisiones. Dios quiere estar con su Hijo Jesucristo y la fuerza de su Espíritu en el centro de nuestro corazón. Son decisiones de vida, de esperanza. ¿Qué decisiones tomamos? Porque con Dios siendo el centro de nuestra vida, siempre van a ser decisiones de vida, de esperanza, de no juzgar, de acompañar, de perdonar, de todo lo que trae Dios a nuestra vida. Primero, quiere ser el centro. Segundo, y parte del Shema también, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. A ti mismo y al prójimo. Dios quiere que esa vida, que ese amor que dejamos entrar a lo profundo de nuestro corazón, lo vivamos con otros. Más de 56 veces en la Escritura dice unos a otros, amaos unos a otros, perdonaos, acompañaos, saludaos, consolaos, servíos unos a otros. Es con otros que se vive el para qué y el propósito de nuestra vida. No es solos, no es el cristianismo solitario. En soledad, Dios y yo y Dios, es con otros hermanos, porque quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, y porque los que verdaderamente nos salvan aún de nosotros mismos son los otros. Los otros, cada que lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños, lo hiciste conmigo. El juicio final que menciona en el capítulo 25. Y eso solo es posible en comunidad. ¿Cuál comunidad? La iglesia, un grupo pequeño de formación, los otros hermanos, tu familia. Tu familia, ahí es donde nos pide amar y manifestar ese amor hacia los otros. Hebreos 10:25, reunámonos y animémonos mutuamente los unos a los otros. En esa relación con los otros, nuestra vida es para vivirla en función de, en relación con el otro, porque en el otro está principalmente Dios presente, y especialmente en el que sufre, en el huérfano, en la viuda, cuando tuve hambre, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve desnudo, cuando fui migrante. Miren, hay un estudio muy interesante y tiene que ver todo con esto. Lo hicieron en Estados Unidos sobre salud mental. De las personas que se aíslan y no entran en intimidad con otras personas. ¿Saben qué encontraron? Y fue un estudio grande. Tienen 3 veces más riesgo de sufrir muerte prematura, 4 veces más riesgo de sufrir desgaste emocional,
5 veces más riesgo de sufrir depresión clínica y 10 veces más riesgo de ser hospitalizados por un trastorno mental. Alguna vez lo mencionamos en alguna reflexión, el más alto indicador de salud emocional, mental y espiritual son las relaciones con los demás. Y por eso cuando Jesús empieza a llamar, y escuchábamos en el Evangelio, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés que estaban lanzando las redes, se acercó, los llamó y les dijo: venid conmigo y os haré con otros llegar a ser pescadores de hombres, y formó una comunidad. Es en relación con los otros, como es de bueno la vida, santísimo y para la casa, y alimentación y a dormir. No, son los otros en los que Dios quiere, te creó para compartir ese amor con los demás, para vivir esa vida con los demás. Primero, ser el centro de tu corazón. Segundo, manifestar ese amor a los demás. Manifestar ese amor a los demás, que aprendas a amar a su familia, que es la iglesia, que somos todos los llamados a la salvación. No es solo, no es el Rambo espiritual, no es, tú sabes cómo lo estás haciendo para amar a los demás, para amar a los enemigos. Deje así mejor. Y vamos pasando al tercer propósito. Tercera cosa para la que Dios te hizo. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que seamos otros Cristos, quiere Dios. Que seamos otros Cristo. Efesios 4:13, que lleguemos a la estatura de la madurez del hombre perfecto, Cristo. Nos hizo para reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la finalidad. Y por eso quiere que crezcamos y maduremos espiritualmente. Y eso solo lo hacemos siendo discípulos. Por eso el Evangelio decía, llamamiento de los primeros 4 discípulos. Y el discípulo es el que sale de la multitud, el que sale del mundo, el que es. Ustedes están en el mundo sin ser del mundo, y empieza a seguir a Jesús para aprender a conjugar todos los verbos como lo hacía Jesús, para cumplir lo que Juan Bautista dijo: es necesario que yo disminuya y Él crezca. Que Jesús crezca y ocupe cada vez más espacio en nuestra vida. Miren, la peor enfermedad que puede existir se llama desnutrición espiritual. La mayor enfermedad que puede existir se llama desnutrición espiritual. Y lo hemos escuchado: cristiano que no se forma, se deforma y acaba en el garaje del lado. Esta sí es la verdadera iglesia. Esta sí es tal cosa. Aquí sí es. No, nunca estuvo en la iglesia. Es que hay que formarse, y se forma uno siendo discípulo con el para qué dos en una comunidad, porque en una comunidad hay oración, formación, enseñanza apostólica, eucaristía y el compartir con otros hermanos. Es que nos formamos, y no nos formamos, ¿qué? Nos deformamos, y llega cualquier viento de doctrina y no, yo dejé la iglesia porque es que encontré la que era. No, nunca estuviste. ¿Cómo estás creciendo espiritualmente? ¿Cómo estás pensando, sintiendo y teniendo los mismos pensamientos de Cristo, un corazón como el de Cristo? No, Chucho, a mí ya me confunden con Cristo. Sí, ¿por qué? Me mantengo con prostitutas y pecadores. Deje así, el que entendió, entendió. Cuando nos miramos al espejo, ¿qué tanto de Cristo estamos teniendo? Porque es que ese es el molde, y el Espíritu ya lo tiene, y si dejamos, nos va haciendo y formando a su imagen y semejanza. Va quitando lo que no es de Él, lo que hemos puesto, decíamos, en el corazón y en el centro de nuestra vida, que no es de Él. ¿En cuál área necesitamos crecer este año específicamente? ¿En cuál área? Porque es que a veces nos llenamos de miles de propósitos
y no llegamos a la madurez espiritual. Cuando eras niño te alimentabas como niño, dice la Escritura, pero ¿ahora qué? ¿Cuánto llevo caminando en pos del Señor? ¿Cuánto he dejado que esa palabra me vaya podando y quitando, cortando esas ramitas que no son de Él? ¿En qué necesito crecer espiritualmente este año? Será en el estudio de la palabra. Miren, no es posible hoy un cristiano católico sin Biblia, sin estudio de la Sagrada Escritura, sin oración, sin vida comunitaria, sin salir de esa multitud, de estar de avivamiento en avivamiento y buscando de circo en circo. Llegó el padre que tal cosa, allí hacen tal cosa, esta habla con la... No, no. ¿En qué necesito crecer? En el estudio de la palabra, ojalá, ojalá. Porque la palabra es la que nos va podando y limpiando. Y a punta de cortar llego a mirarme al espejo y algún día voy a llegar a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vuelvo y repito, es necesario, Juan Bautista, que yo disminuya, que vaya dejando todas esas cosas. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, diga no a todo eso que impide que Dios entre en su corazón, que tenga una vida comunitaria y que crezca espiritualmente. Tome su cruz, tome el amor de Dios y sígame. Aprender a decir no. Y la palabra va iluminando en qué aspectos yo necesito aprender a decir no. Porque es que hago lo que me da la gana. Usted y yo somos cristianos. En estos días en la homilía decía el Padre, es más fácil que se convierta un ateo que nosotros los que nos decimos discípulos y seguidores de Jesús, porque nos vamos yendo ahí, misita, cumplimiento, de vez en cuando un rosario, oración, y esa conversión la vamos aplazando. ¿En qué necesitamos? Será en aprender a dominar esas tentaciones, en perseverar en el seguimiento del Señor, repito, en leer más la palabra, en sacar más ratos de oración, en compartir más con otros hermanos. Recuerden que el discípulo sigue y sirve al Señor y el seguimiento se da en las Sagradas Escrituras. Santísimo, la oración, hablar de amores con el que sabemos nos ama y a veces vamos aplazando. Discípulo, ¿y qué es eso? Jesús vino a formar discípulos, con la multitud compasión y misericordia, porque andan como ovejas sin pastor, pero hoy te llama por nombre propio y nos llama a retomar el camino de discipulado, a dejar de ser agentes secretos, a tomar en serio este camino, a cargar la cruz y a empezar a caminar. Niéguese a sí mismo. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Señor, compre un terreno, eso es secundario. Señor, déjame enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a los muertos. Señor, me caso. Sí, todo eso es añadidura, que es lo principal, porque es que si Dios no ocupa el corazón, en el corazón del hombre hay muchos planes, pero solo prevalecen los propósitos de Dios. Animémonos y reunámonos mutuamente. Primero, Dios en el centro. Segundo, el amor al prójimo. Tercero, el discipulado para ser otros Cristos, a los que además los llamó, los destinó, los hizo para reproducir la imagen de Jesucristo. Cada que perdono, cada que comparto, cada que tengo misericordia, cada que no juzgo, cada que no condeno, cada que extiendo la mano para levantar, para abrazar y para consolar, estoy reproduciendo la imagen de Jesucristo. Tengan entre ustedes el buen olor de Cristo. ¿A qué olemos? A lo que huele nuestro corazón a veces. A odio y rencor, si entra el Señor, huele a perdón y misericordia. Cuarto, Dios no quiere que seamos la higuera estéril. Dios no quiere que seamos la higuera estéril. Dios nos hizo para dar frutos y frutos que perduren. O sea que respondamos a ese primer amor que Dios tuvo con nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Y cómo respondemos?
dando frutos. ¿Cómo está la canasta de tu vida? ¿Con qué te vas a presentar hoy al Señor si Él te llama? ¿Qué frutos hay? Yo voy a echar el predial, la cuenta bancaria, los intereses, pues hay unas propiedades, no me caben, pero puedo llevar foto. No, no, esos no son los frutos que Él espera. La gloria de mi Padre está en que sean mis discípulos, tercer punto. Y cuarto, en que den frutos y frutos que perduren, que le respondamos a ese amor de alguna manera. Dice el salmista, ¿cómo responderé? ¿Qué le podré dar a Dios para responder por todo el bien que me ha hecho? Para devolver siquiera algo de todo lo que me ha hecho. Y este punto es el servicio. Es el servicio, es el dar frutos. ¿Y qué hay que hacer para dar frutos? Vaya, corra y desentierre el talento. ¿Qué es eso? ¿Cuál talento? Yo no sirvo para nada. No, no, entonces usted es el del chiste, ¿cierto? Que hacer nada y vos el ayudante. No, no, el talento. Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna gracia especial. Alguna gracia especial. Úsenla. Úsenla para el servicio de los demás. Cada uno de ustedes, o en lenguaje de Pablo en la carta a los Corintios, hablando de los carismas, a cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Cuarto, ¿qué servicio estás desempeñando? ¿Qué le estás aportando a este mundo? ¿Qué frutos estás dando? ¿De justicia, perdón, amor, misericordia o de injusticia? ¿Que para qué sirves? ¿Qué servicio estás prestando? ¿Qué voluntariado estás haciendo? ¿Dónde estás contribuyendo? ¿Cuál es tu contribución o nuestra contribución a este mundo? Es que nos vamos yendo, ¿cierto? Es que mientras yo esté bien, los demás pobrecitos, no, yo que voy a sacar tiempo para ir a prestar servicio en un asilo, en un hogar de ancianos, en un hogar de niños huérfanos, para ir a visitar a los niños de cáncer en el Hospital San Vicente. No, yo me mantengo muy ocupado porque entonces se me rebaja la cuenta bancaria y se me rebajan todas las cosas. ¿Qué puedo ofrecer al Señor por todo lo que ha hecho por mí? El servicio concreto es en los demás. Por eso era el segundo punto, en los demás. Y cuando el Señor entra, como cuando sanó la suegra de Pedro, se levantó y se puso a servir. Cuando el Señor entra y cuando María quedó embarazada de la palabra, se puso de pie y se fue a servir a su prima Isabel, que estaba encinta ya en el 6.º mes, de la que decían estéril, porque para Dios no hay nada imposible. ¿En qué es que nos gastamos? ¿En qué se nos está yendo la vida? ¿Qué estamos haciendo de útil por los demás? ¿Qué servicio estamos prestando hacia los demás? No, yo voy a... es que miren, Ezequías pidió 15 años y el Señor revisó su vida y ahí mismo concédeselos. Porque en todo tuvo mucho éxito, porque vivió, o como decía en la tumba de David, vivió toda su vida cumpliendo los propósitos que Dios le planteó. Y no era un santo David, adúltero, asesino. Moisés, asesino. Pero a todos nos hizo con un propósito. Lo importante es descubrirlo y no desgastarnos en proyectos faraónicos y después descubrir, no, estoy haciendo una casa, mejor dicho, y una finca enorme. ¿Y si es eso lo que va a llenar tu corazón? Y no es que no se pueda, ojo con malentender las cosas. Pero es que el fin último y definitivo es el para qué nos creó Dios, es esto que estamos viendo. Porque quizás pongo esa casa, ese proyecto en el centro de mi vida. Y después, no, ahí está la familia matándose a ver a quién le quedó esa casa, a quién le quedó ese dinero. Servir. Servir, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Cuarto, ¿para qué nos hizo? Para servir y dar frutos. Y si no desentierro el talento, Señor, tuve miedo y fui lo enterré. Enterró el talento y decía en esa perícopa, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Si no servimos, nuestra vida va a empezar a
ser un llanto y un rechinar de dientes, porque tarde o temprano vamos a descubrir que el corazón está vacío y que usamos la mayoría de años de nuestra vida para tener, acumular, poseer, placer, viajar y no que no podamos. Son medios, no finalidad. El fin último es ser otros Cristos. ¿Y Cristo qué? Decía muy claro, yo he venido para servir y no para ser servido. Quiere ser grande en el reino de los cielos, que se haga pequeño y servidor de todos. Que se haga pequeño y servidor de todos. Repito, no hay excusas. Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla en el servicio a los demás, contribuir a que este mundo sea mejor. Y quinto, primero, Jesús el centro. Segundo, amar a los demás. Tercero, ser otros Cristos como discípulos. Amar a los demás en comunidad. Ser otros Cristos siendo discípulos para madurar espiritualmente. Cuarto, servir. Responderle a ese amor con servicio, desgastándonos por los demás, para que nuestra lápida diga como la de Jesús, fue un hombre que pasó haciendo el bien. Y quinto, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Quinto y tan importante y que lo hemos mencionado en tantas reflexiones. Quinto, dar testimonio. No, yo doy mucho testimonio, yo soy el lector en la parroquia, qué bueno, necesitamos lectores. Yo saco el micrófono, qué bueno, necesitamos quien sirva en esas pequeñas realidades. Yo soy el del Ministerio de Música, sí que lo necesitamos y anima nuestras reuniones. Pero testimonio de lo que hemos visto y oído. Dice la Escritura, ¿qué testimonio estamos dando de la presencia de Dios en nuestra vida? Mejor dicho, ¿te confunden con Jesús? ¿Te preguntan como a los primeros discípulos o nos preguntan qué tenemos que hacer para vivir como ustedes viven? ¿Por qué? Porque se veía. Ojo, que es que el testimonio es audiovisual, con palabras y que se vea. Veían de los primeros discípulos que tenían una manera de vivir que les preguntaban, daban tal testimonio que les preguntaban, ¿qué tenemos que hacer para vivir como ustedes viven? Porque se veía que entre ellos no había necesitados, que todo lo compartían, que perdonaban. Claro, que creemos que la comunidad es de los perfectos, ese es el enemigo número uno de una comunidad, perfectos, o que creemos que es que el que da testimonio nunca cae, nunca puede pecar. No, si os mantenéis libre de pecado tratando de vivir en la gracia de Dios, Él nos utilizará para realizar los propósitos más elevados, es caer y volverse a levantar, esa conversión diaria de todos los días, pero es mostrar con mi vida a Jesús. ¿Recuerdan cuando salió San Francisco a evangelizar con sus discípulos? Creyeron que iban a hablar y no, enseguida nos paramos y nos turnamos para predicar porque yo preparé mucho y se entraron y no hicieron nada. Y entonces, ¿en qué quedó el testimonio? Cuando levantaron a esa anciana de la calle, cuando saludaron al otro, cuando ayudaron a esta persona con esa carga, ya evangelizaron con nuestra manera de vivir. Con nuestro evangelio es nuestra manera de vivir. Vive de tal manera que Jesús esté presente en todas las actividades que realices, que los otros te pregunten, como a esos primeros discípulos, ¿dónde estás yendo? ¿Quién cambió tu vida? ¿Quién llegó a tu vida? Segunda de Corintios 6:1. Trabajemos juntos con Dios dando testimonio y no desperdiciemos ese manantial enorme de amor que el Señor nos ha dado. Recibimos este encargo, este ministerio de la reconciliación. Fuimos escogidos para. Usemos la vida para lo que es y con toda certeza en este para qué vamos a empezar a experimentar el gran propósito que les dije al comienzo cuando empecé la reflexión. La felicidad a prueba de
que Dios trae, esa vida eterna que comienza aquí y ahora, que esa prueba de todo, esa vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y cómo la tenemos? Haciendo estos pasos que el Señor, que Dios Padre nos propone. Jesús, Dios te creó para ser el centro de tu vida, compartir tu amor con otros en comunidad, crecer espiritualmente como discípulo, dar frutos y frutos que perduren, y así le damos gloria a Dios, y para dar testimonio de la presencia de su amor en nuestra vida. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia, y después de escuchar esta reflexión que tú has puesto en el corazón de todos nosotros, nos damos cuenta de que estamos perdidos, de que necesitamos hoy más que nunca volver al primer amor, de que olvidamos ese primer encuentro contigo, ese momento cuando bordeando el mar de nuestras dificultades te acercaste, nos miraste y nos llamaste por nombre propio a cada uno. Ayúdanos a retomar el sentido último y definitivo de nuestra vida. Ayúdanos a que con la fuerza de tu Espíritu tú te vayas formando en cada uno de nosotros, que tengamos tu buen olor, que reflejemos como en un espejo tu rostro, y que se note por nuestra manera de vivir y de hablar que tenemos el pensar y el sentir y un corazón como el tuyo, para que así podamos llegar a decir algún día: no soy yo quien vive, eres tú, Señor, quien vive en mí. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.